Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. Año 2024. Viviendo para Jesús. Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y a nosotros también, capítulo 3, versículos 12 y 13. Usted puede buscarlo si por alguna razón no ha traído su Biblia. Se puede apoyar No se puede apoyar en las pantallas. Sí, se puede apoyar en las pantallas. Muy bien. ¿Estamos listos? Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque las promesas que ella tienen de tu parte son fieles como lo eres tú. Pero te damos gracias porque también nos has permitido ir teniendo un corazón que acepte el llamado y las demandas que tú haces con tu palabra. Esto de perdonar no es opcional. Es un mandamiento de tu parte para nosotros y tú eres quien ha venido ayudándonos a crecer en este aspecto para que, poniendo en práctica tu palabra, no nos convirtamos solo en oidores, sino en oidores y hacedores de tus mandamientos. Te alabamos hoy por tu palabra y te damos gracias. Y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Sea el Señor. Siéntense, mis amados hermanos. Continuando en esta noche con el tema del perdón, ¿para cuántos ha sido edificante este tema que he venido compartiendo de parte del Señor con ustedes? ¿Ha sido de bendición? Ha habido muchos testimonios, muchos comentarios, y más que eso, lo importante es que la palabra del Señor cobre el efecto para lo cual ha sido enviada. Esa es la verdadera realidad. Esa debe ser la verdadera satisfacción, de que la palabra predicada cobre efecto y también logre el resultado para el cual ha sido predicada. El perdón, un acto de amor. Y vimos en días pasados, más concretamente hace 15 días, en primer lugar, ¿qué sí es perdón? Vimos también y aprendimos qué no es el perdón. Luego, hace 8 días vimos o estudiamos o el Señor nos habló acerca de que quien no perdona se expone a graves consecuencias. En esta mañana, en esta tarde, noche, Señor, mejor, eso, ya el tiempo está tan volando que uno no sabe si es mañana, noche o tarde o qué será. ¿Qué es, de noche o de día? Me permito compartir con ustedes cuál es el deseo de Dios
respecto al perdón. ¿Cómo sabemos cuál es el deseo de Dios respecto al perdón? Y para saber qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere, es decir, cuál es su voluntad con respecto al perdón, no es necesario ir a romper su trono, a atropellar su trono, a abrirse paso de una manera violenta ante su trono para saber cuál es la voluntad de Él con respecto al perdón. ¿Usted quiere saber cuál es el deseo de Dios respecto al perdón? ¿Quiere saberlo? Usted debe tener una íntima devoción con Dios. Entonces usted me pregunta, ¿y cómo puedo tener una íntima devoción con Dios? Usted debe acercarse a Él con limpieza de pensamiento, con pureza de corazón, como una persona que se conduce dignamente, que tiene un testimonio no tanto para los hombres, sino para el Señor. Que usted sea una persona íntegra en su comportamiento y, por supuesto, estudiando las Sagradas Escrituras. Y aquí vamos a una pregunta. No a manera de juicio, sino a manera de recorderis. ¿Cuántos estudian la palabra del Señor? ¿Cuántos se deleitan en la palabra del Señor? Me permití escribir el próximo saludo pastoral con respecto al Salmo 19, donde David está diciendo que la palabra del Señor es más dulce que la miel que destila del panal. De acuerdo a una costumbre hebrea que se practicaba, y por qué David se inspira escribiendo en el Salmo 19 acerca del deleite que él sentía al estudiar la palabra del Señor. Y luego el salmista en el Salmo 119 también escribe algo respecto al tema. Para conocer la voluntad del Señor, no solamente frente al perdón, que es el caso que nos ocupa en esta noche, sino para saber cuál es la voluntad del Señor, debemos andar en íntima devoción con Él. ¿Cómo? Con limpieza de pensamiento, con pureza de corazón, con integridad en nuestro comportamiento y, por supuesto, estudiando ¿cuántas veces la palabra del Señor? Diariamente, ordenadamente, fervientemente, alegremente, mostrando sed, mostrando necesidad, y como si halláramos un tesoro, una mina llena de oro del más puro, del más refinado, así debemos nosotros acercarnos a la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios frente al perdón? Dios desea y ordena que nos perdonemos unos a otros. Cuando Él ordena, no está hablando de una imposición, no está hablando de algo temerario, sino que está hablando para que se le obedezca. Para eso es que Él está hablando. De manera que quien obedece los mandamientos de Dios, quien obedece su palabra, esos mandamientos no son onerosos ni difíciles de cumplir. Pero para quien repele la presencia del Señor y su palabra, un mandamiento, por muy fácil que sea de cumplir, siempre le va a irritar, siempre le va a causar malestar. Entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, va a decir algo muy importante con respecto a que nos perdonemos los unos a los otros. En el capítulo 4, versículos 30 y al 32 de la epístola a los Efesios y a nosotros también, escribe: no agravien al Espíritu Santo,
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, fueron autenticados para en el momento en el que sea nuestra redención, tengamos ese distintivo, esa insignia, ese sello que nos permite ser conocidos por el Señor. No porque Él se vaya a equivocar al llevarnos, sino que Él quiere que mientras andemos por esta tierra, llevemos este distintivo de que con nosotros está el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, no agravien, no afrenten, no enfrenten a aquel que nos está diciendo que debemos perdonar, porque sería una incongruencia decir que somos sellados por el Espíritu Santo y que ese mismo Espíritu Santo que ha inspirado para que nos perdonemos, empecemos a repeler contra Él. No hagamos quedar mal al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es conciliador y es reconciliador. ¿Qué es reconciliar? Es unir dos partes que están en conflicto y que hasta ahí llegue ese conflicto. Ya sea un conflicto que se vive a nivel hogar, a nivel matrimonio, a nivel laboral, en cualquier nivel, donde haya un conflicto, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para decirnos, verbi gracia, no me hagan quedar mal, porque el sello que hay sobre ustedes es el único distintivo o insignia que los identifica para el día de la redención. En Cantar de los Cantares hay un texto, y usted puede anotar ahí al margen, encuentra la cita en su casa, que dice, yo soy de mi amado y él es mío. Su bandera sobre mí es amor. ¿Qué es el amor? El amor es una palabra que dice, se compone de dos palabras, es una palabra compuesta, sin y morten, muerte. O sea, con vida o sin muerte, que es lo mismo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. ¿Cuántos matrimonios hoy están al borde del divorcio? Porque están haciendo quedar mal al Espíritu Santo. ¿Cuántos creyentes están con un pie en el mundo y otro en la iglesia? Y de esa manera están haciendo quedar mal al Espíritu Santo. ¿Cuántos no saben ya distinguir entre lo que es pecado y lo que no ofende a Dios? Porque están agraviando al Espíritu Santo. Han perdido la identidad. Uno a los hijos los educa y les infunde principios. Y recuerdo que nosotros como papás le decíamos a nuestros niños, por favor, no nos vayan a hacer quedar mal. Porque cualquier acto que ustedes cometan fuera de los principios que aquí se les han infundido, la gente va a decir, si esos son los hijos, ¿cómo serán los papás? Porque de tal palo, tal astilla. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos andan en conflicto y dicen que son hijos de Dios aquí? ¿Aló? ¿Se da cuenta? Y es tiempo de que nos sacudamos, hermanos.
tanto piojo. ¿Sabe qué hacían los pastores en el tiempo de Israel? Ellos, cuando llegaban después de pastorear el rebaño, se sacudían uno que otro piojo que las ovejas le dejaban. Hoy es tiempo que la iglesia se sacuda del piojo del no perdón, porque están haciendo quedar mal al Espíritu Santo. Están agraviando al Espíritu Santo. Y el Espíritu y Dios está diciendo: quien no perdona me está haciendo quedar mal, porque la esencia de mi ministerio es la reconciliación con Dios. Ese es el ministerio. Había una relación totalmente resquebrajada, por decir rota. ¿Y sabe qué hizo Dios por obra del Espíritu Eterno? En Cristo Jesús dijo: bueno, yo les llego hasta el Calvario, pero ustedes suban hasta allí. Ese fue el momento de la reconciliación. A partir de ese momento, y muy al estilo de lo que pasó con los israelitas en Gosén, en la tierra de Egipto, cuando cada uno selló o identificó los dinteles de su casa para que el ángel exterminador siguiera de largo, hoy nos está diciendo a nosotros que debemos tener ese distintivo en nuestras vidas, porque hemos sido sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo, al cual no debemos de agraviar ni debemos hacer quedar mal. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 31, abandonen. Cada que leo este texto, no dejo de recordar la basura. ¿Quién saca la basura o la va a arrojar por el chut si vive en un edificio y se pone antes de lanzarla a decir: ay, basurita, cómo te voy a extrañar? Y hasta poemas le saca a la basurita. Basurita de mis amores, basurita, vos sos la luz de mis ojos. Ay, mi basurita, cómo hueles de rico. Voy a extrañar tu olor, voy a extrañar esa revoltura que eres tú. ¿Sabe qué hace uno con la basura? Y no vuelve a buscarla. La basura, el no perdón es como un cadáver. Debemos deshacernos de él ligerito. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Abandonen, recuerden esto, dejen, olviden, desháganse, despójense de toda amargura, de la ira. ¿Sabe cuántas parejas están pelando los dientes hoy como si fueran perros de pelea? Con ira y se desean mal. Abandonen el enojo, la ira, el enojo. Abandonen los gritos. ¿Cuántos gritan en la casa cuando están peleando? Eso se da cuenta todo el vecindario. Y dicen: ¡aleluya! Los hijos de Dios están en pleno avivamiento. Óigalos cómo están. Pero es un avivamiento agitado por Satanás. Calumnias y toda forma de pensamiento perverso, sombrío o malicioso. Más bien, ¿qué dice aquí la palabra? Sean que bondadosos y compasivos. Mire que hay reciprocidad. Entonces, si yo soy bondadoso y compasivo, ¿sabe qué va a hacer el otro? Va a ser bondadoso conmigo y compasivo también. Y esta espesura
hedionda del rompimiento y el no perdón va a desaparecer. Y vamos a la dinámica de leer lo que está en azul. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo debe ser el perdón? Mutuo, recíproco. No es que una parte llegó y se humilló y el otro como un, ¿cómo se llama el animal ese que se le salen las plumas y se pa? El pavo real. Unos písicos, hasta papá les sale. Salen colorados, como estoy yo en este momento. Así te quería ver. Postrado a mis pies. Postrada a mis pies. Es que no era para menos. Vea, ahí no hay ninguna intención de perdón. Porque el perdón debe ser recíproco. Cuidado. Iglesia, cuidado, porque el Señor Jesús viene por una iglesia que no hace quedar mal al Espíritu Santo. Porque ese sello, ustedes conocen el sello de nácar, con el que se sellaba la correspondencia por años. Y los novios que mandaban las cartas decían al del correo: yo quiero que me le adicione nácar, de manera que eso no lo lea sino la persona a quien le estoy escribiendo. A ese sello es que se refiere. De manera que si estaba roto ese sello, perdía validez. Usted tiene ese sello de nácar que no se puede romper absolutamente por nada, porque esta carta abierta que son ustedes solamente la puede entender y leer el que es mi amado, el Señor Jesús. Dios quiere que perdonemos a los demás como Él nos perdona a nosotros. Y leemos los textos con los cuales empecé. Capítulo 3 de Colosenses, de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, versículos 12, 13 y 14. Leámoslo todo aquí de la siguiente manera. Acompáñenme, por favor. Por lo tanto, bien fuerte. Por lo tanto, como escogidos de Dios, mire, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que sigan pues, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ya? ¿Qué recuerdan ustedes cuando ahí dice vínculo? ¿Qué se les viene a la cabeza? A ver, los ingenieros de la electrónica. Es como si pusieran el cursor en un vínculo que los va a llevar a ese espectro que es la perfección. Dios quiere que entendamos que la falta de perdón es pecado. Dios quiere que la falta de perdón es pecado. Que entendamos, perdón. Dios quiere que entendamos que la falta de perdón es pecado. Repito, Dios quiere que entendamos que la falta de perdón es pecado. Usted debe estar allá rebobinando esas neuronas aceleradas, preguntándose: ay, qué bueno decirle al pastor: pastor, ¿está bien perdonar? ¿Eso es bueno o es malo? Seguramente algunos se preguntarán. ¿Sabe qué dice el apóstol Santiago? En el capítulo 4, versículo 17 de su epístola, y vamos a leerlo todos.
Vamos a leerlo todos, por favor. Digan conmigo bien fuerte. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Perdonar es bueno o es malo? A ver, ¿perdonar es bueno o es malo? ¿Perdonar es hacer bien o es hacer el mal? Entonces, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, ¿qué es? Pecado. Dios quiere que perdonemos antes que nos volvamos unos amargados. Hay tanto cristiano amargado que parece que no tuvieran el Espíritu Santo, sino que tuvieran un engendro de limón. Amargados por todo. Bueno, aún el limón es un matizante. A mí me encanta el limón, sobre todo cuando un alimento no me gusta. Pido un limoncito, le echo limoncito y uy, para adentro. Ah, sí. ¿Cuántos han tomado cura hígado? ¿Conocen el cura hígado? Eso en ayunas. Ah, eso es un néctar, eso es una maravilla. Eso parece que uno se estuviera tragando un gato, pero en reversa. ¿Quién se ríe cuando está tomándose una bebida de cura hígado? ¿Qué cara hace uno? Y así son muchos cristianos, amargados, cuando deberíamos estar haciendo quedar bien a Dios, porque Dios es gozo. Aleluya. Entonces Dios quiere que perdonemos antes de que esto se salga de madre, antes de que se nos salga de las manos, y en vez de reflejar gozo y alegría, nos volvamos gente amarga, y la gente que nos vea dice, vea, díganme todo lo que quieran, pero yo evangélico, yo cristiano, yo no me vuelvo jamás. Mire esa gente cómo va. Amargos. Responden con 5 piedras en la mano. Se mantienen como picados de alacrán. Esa gente se mantiene como si llevaran una porcioncita de ají pajarito. ¡Ah! ¿Sabe qué dice el escritor a los Hebreos? Capítulo 12, versículo 15. Leámoslo todos, por favor. No, leo la parte blanca y usted lee en la roja. Y verá cómo suena esto de bonito. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. ¿Y qué pasa? Corrompa a muchos. Que el Espíritu Santo me perdone lo que voy a decir, pero lo voy a decir con el favor de Dios. El perdón es el anticorrosivo que nos da el Espíritu Santo para que la iglesia no vaya a sufrir ningún fraccionamiento, ninguna división. Además, Dios quiere que venzamos con el bien el mal. Dios quiere que venzamos con el bien el mal. Este lo vamos a leer todos. Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Pero mientras lo lee, usted en este momento va a asumir la posición de mensajero de parte de Dios para la persona que tiene a su lado. ¿Me hago entender? Usted le va a transmitir este mensaje de parte de Dios a la persona que tiene a su lado. Primero uno oye y el otro habla. Y después el otro habla mientras el otro oye. Vamos. Escojan ustedes quién va a hablar. Escoja usted quién va a hablar. ¿Ya escogieron? Ahora, dígale, no te dejes vencer por el mal.
Al contrario, vence el mal con el bien. Ya lo dije aquí, pastor. Ahora voy a escuchar. ¿Perdonar es bueno o es malo? Dios quiere que seamos libres para adorarle con honestidad y con verdad. Y para eso necesitamos perdonar. Vamos, con calma. Enseguida charlamos. Yo les doy un recreo enseguida. Enseguida. Dios quiere que seamos libres para adorarle con honestidad y verdad. Mateo 5, 21, 22, 23 y 24, los que quieran, yo creo que ustedes desean recordar lo que el pastor nos predicó frente al tema. Vamos. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, son palabras del Señor Jesús, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Pastor, gracias por el mensaje que nos diste con respecto al tema. Por lo tanto, no voy a ampliar más aquí. Ahora, usted dice, pastor, pero es difícil perdonar de corazón. Yo le voy a decir, le voy a responder, ¿cómo perdonar de corazón? Los voy a dejar a la imaginación y a la creatividad. No les digo que hagan el ejercicio como si sus dedos fueran un gancho fino, un garfio. Y les diría que se lo pusieran aquí, se lo pusiera a su compañero ahí. Pero sí les voy a decir que se imagine en este momento que usted tiene un gancho, un garfio, pero que lo tiene aquí al cuello. Piensen en eso. Agárrese con su mano y apriétese lo más que pueda. Que tiene eso ahí. Un gancho eso de carnicería. Imagínese. ¿Qué le provoca ese gancho puesto ahí? ¿Acaso no le provoca qué? Un dolor inmenso por el mal que le hicieron. Y pregúntese, ¿en verdad yo quiero seguir sufriendo y llevando ese gancho por el mal que a mí me hicieron? Eso que me está causando tanto dolor. ¿Voy a seguir por el resto de mi vida con ese gancho puesto ahí? Si por un momentico que me agarré con mi mano y eso con mi mano y no con un gancho, quedé molesto de mi nuca. ¿Cómo será cargar esto por el resto de mi vida? ¿Sabe qué quiere el Señor Jesús en esta noche? El Señor quiere que usted tome todo el dolor del pasado y lo traiga y lo deposite en las manos de Él. Alabado sea el Señor. Después, suelte a su ofensor. Ya no más pensar.
Suelte a su ofensor de ese gancho emocional, de ese ofensor que le hizo daño, que lo hirió, que quizás truncó muchas aspiraciones en su vida y lo llenó de complejos. Suéltelo ahora mismo en el nombre de Jesús y deposítelo en el gancho del Señor. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios y nadie más que Dios quiere tratar con esa persona. Los invito, hermanos, a que observen cuidadosamente lo que dice el Señor en el siguiente texto. Y si eso no es amor y perdón, no sé qué será entonces. Isaías 65, versículos 1 y 2. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dice el Señor. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Piensen esto. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Él dejó que nosotros lo buscáramos. Y nos está diciendo, aquí estoy. Todo el día. Diga conmigo bien fuerte, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. O sea, Él quiere que nos soltemos del humanismo, porque eso es llevarnos por nuestras propias ideas. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor en este momento? Sigue extendiendo su mano para que usted aprenda lo que es perdón, porque el principal autor del perdón y el que tomó la iniciativa sin ser culpable de nada, se llama Jesús el Señor. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Año 2024. Viviendo para Jesús.